Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGD en Español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Yaping. En mayo de este año se celebró la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC, ocasión en la que el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lupequín, estuvo en Beijing para participar en el evento. Recientemente, nuestro corresponsal en América Latina, Kung Xiangcheng, entrevistó al canciller de Uruguay, Mario Lupequín, quien compartió su visión sobre el futuro de la cooperación entre China y América Latina y el papel estratégico que puede desempeñar Uruguay como puente entre ambas partes. En el programa de hoy nos invitamos a conocer esta entrevista exclusiva. Muy buenos días, señor canciller. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Usted ha viajado recientemente a China como representante especial del presidente Orsi para participar de la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC. ¿Podría contarnos cuáles son los temas principalmente tratados durante este encuentro? Los encuentros anteriores fueron en otros contextos completamente diferentes. Y a veces el contexto decide el valor del encuentro. El hecho de que los 33 países de América Latina y el Caribe, a nivel de presidentes y de ministros, hubieran viajado allí lejos, a Beijing, y se hubieran encontrado con las principales figuras, personalidades de China, marca un momento de relaciones bien alto, bien importante entre las dos realidades. Eso yo diría que es lo primero, porque eso es lo que refuerza la posibilidad de ese escenario de cooperación que salió muy reforzado a partir de las 5 líneas estratégicas que propuso el presidente Xi Jinping en la apertura de los debates, y que después cada uno de los presidentes y ministros lo fuimos desarrollando en nuestro nivel. Yo me fui de China muy satisfecho. Se lo transmití al señor presidente que en su entrevista también a los medios chinos, a su canal, marcó toda una serie de puntos que tiene que ver con nuestra visión para el trabajo entre América Latina y el Caribe y China, y naturalmente lo que a nosotros corresponde bilateralmente. Algunas conclusiones que le parece cabe destacar como las más relevantes, tanto para Uruguay como para China. Algunas conclusiones. Yo creo que si estamos hablando de lo bilateral específico entre Uruguay y China, yo creo que el primer punto tiene que ver con una continuidad histórica. Esta era la primera visita de un funcionario de alto nivel del actual gobierno que asumió el 1 de marzo, que viajó a China. Y lo que nosotros queríamos dejar marcado es que no es que hay un antes y un después del 1 de marzo, sino es la historia de las relaciones entre Uruguay y China, que ya tienen 37 años, 38 años, si mal no recuerdo, creo que tiene una continuidad extraordinaria en crecimiento. Y eso era lo más importante que se marcaba en mi visita, que no solamente no hay discontinuidad, sino hay continuidad en crecimiento. Y es la continuidad en crecimiento que determina el nivel en que estamos de asociación estratégica integral, que permite hoy un campo de cooperación sumamente importante, y que le diría que en mis bilaterales, con varios ministros y viceministros, cosa que también, eso es excepcional, no que me vi con un ministro, además con el nivel de los ministros con los cuales me reuní, que marcan ya un nivel muy alto en el nivel de confianza recíproca, de cooperación y de acción hacia el futuro, porque de ambos lados tenemos claro que la relación se construye en la confianza, pero también en la tangibilidad de resultados. China siempre ha sido el defensor del multilateralismo en el mundo, como por ejemplo usted ha mencionado que en la reciente reunión ministerial de China-CELAC planteó 5 líneas de cooperación, o sea, 5 programas importantes. ¿Y qué le parece esta postura de China y su influencia en el mundo y en el nuevo orden internacional? Yo creo que es sustancial por la convicción de que el multilateralismo no solo no debe desaparecer, sino debe aumentar por el bien de todos, que países de la dimensión y del peso de China jueguen a favor del multilateralismo.
Nosotros en la modestia de nuestras fuerzas también estamos en el mismo campo y lo hemos discutido mucho con las autoridades chinas. Deseamos que realmente sea cada vez más un elemento de referencia, que no nos limitemos a escenarios bilaterales, que es volver para atrás en muchos años, y que por lo tanto desde ese punto de vista eso está permanentemente en las discusiones, tanto a nivel bilateral como en el marco de esa jornada de la CELAC, que es defender algo que tiene valor con un crecimiento de nuestro mundo y un escenario de estabilidad y de respeto de las reglas, etc. Aspectos con los cuales naturalmente hay un proceso de sintonía importante con las autoridades chinas. ¿Qué papel puede jugar América Latina en este mundo multipolar? América Latina tiene que mantenerse como el continente de paz. América Latina tiene que mantenerse como el continente de exclusión de cualquier escenario nuclear. Y lo digo porque dentro del multilateralismo la estabilidad es clave. Y lo digo porque en el multilateralismo el crecimiento de conflicto es algo muy negativo. Y por eso cada uno de sus responsabilidades, China desde la responsabilidad que tiene y nosotros de la nuestra, trabajamos como para poder ayudar a que el clima del mundo sea un poquito mejor, un poquito más distendido, un poquito más adecuado. Y desde ese punto de vista yo creo que el intercambio concreto que pudimos hacer en las bilaterales con las autoridades chinas fue muy importante porque fue una puesta a punto de muchas de esas cosas. Y eso me imagino otros colegas de América Latina también lo vieron. Creo que mi diálogo con el canciller Wang Yi, desde ese punto de vista, fue extraordinariamente importante y estimulante, pero surgió en ese día de las intervenciones por parte de los colegas, mis colegas de múltiples países, donde nadie esconde la preocupación, pero que tenemos la confianza que América Latina tiene que jugar en positivo, pero que el desafío es mayor, tiene que jugar más en positivo. Quizás América Latina sea uno de los jugadores que está jugando menos en función de cómo podría apoyar. Y en la reunión del CELAC surge con fuerza la necesidad de que esta América Latina sea más proactiva para ayudar en el multilateralismo, en los temas de la paz, en los temas de la estabilidad. Uruguay va a asumir su presidencia pro tempore de CELAC en el año que viene. ¿Y qué plan tiene Uruguay para cómo visualiza la contribución de Uruguay por el fortalecimiento de una voz unificada latinoamericana en el vínculo con China? Para empezar, estamos elaborando, nosotros tenemos tiempo todavía, porque vamos a asumir en abril del próximo año. Si bien en mi visita en China fue muy intenso, cómo China destacaba el hecho de que nosotros vamos a asumir el próximo año. En muchos de los eventos me presentaban como el próximo presidente de la CELAC, que era muy marcante. Pero en este momento la presidencia lo tienen los amigos de Colombia, con algunas ideas que están desarrollando y que nosotros los vamos a apoyar. Además, porque este año queremos activar la Troika, que es quien estuvo, quien está y quien estará en la presidencia del CELAC. O sea, Honduras, Colombia y Uruguay. Y además invitando a los países del Caribe a través del CARICOM, a través de la presidencia que en este momento la tiene Barbados. ¿Por qué? Porque hasta ahora en general las presidencias del CELAC eran presidencias del país que asumía con todo su fuerza y su desgaste, desde Argentina a Honduras a San Vicente y las Granadinas. Pero yo creo que en esta fase se necesita un esfuerzo más colectivo y la Troika es importante. Desde nuestro punto de vista tenemos un plan que lo estábamos empezando a discutir. Yo te diría el desafío. El desafío es la consolidación de la CELAC. Pasa por tener un organismo con el dinamismo de que es una comunidad de acuerdo de ideas, porque no tiene una capacidad de ejecución, para que tenga una capacidad de acuerdo con instancias que permitan ejecutar las ideas que logremos por consenso, entendiendo que América Latina no es una, sino que tiene múltiples caras e inclusive caras opuestas,
que la CELAC tiene que ser el mecanismo depositario natural de empujar una América Latina plural, de múltiples expresiones, pero que tiene que ser profundamente sólida, democrática y consolidada. Ahora hablamos de las relaciones entre China y Uruguay. Ha pasado 37 años desde su establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. ¿Y cuál es el estado actual de las relaciones bilaterales, tanto diplomática y comercial? Yo diría que los escenarios en los cuales estamos de asociación estratégica integral, lo que tú recordabas de las relaciones diplomáticas iniciadas en febrero del 88 y que ha cumplido 37 años, los 13 años en los cuales China es el principal partner comercial de Uruguay, la visita de los diferentes presidentes de Uruguay y esperemos la visita del presidente Xi Jinping, a quien volvimos a invitar ahora, la visita que hará próximamente el presidente Orsi en China, las iniciativas que llevamos adelante en relación a los acuerdos que hicimos sobre la franja y la seda, los pasos que dimos ahora al abrir nuestro consulado en Hong Kong, tan importante y tan estratégico, los acuerdos que hicimos con el gobierno, la región administrativa especial de Hong Kong y de Macao, inclusive la posibilidad de abrir, de llegar a acuerdos de hermandad entre ciudades, que lo estuvimos hablando con el gobernador de Macao, para el futuro, por ejemplo, con la ciudad de Colonia, a partir de sus orígenes portugueses. La ampliación de mercados, como lo gestionó hace pocas semanas, pocos días, el ministro de Agricultura Frati, que estuvo después que yo me fuera en algunas áreas específicas del sector agrícola, la apertura del mercado de pollos en Hong Kong, la apertura del mercado de pollos en Macao, los diálogos que tuvimos con la asociación de Bambú y Ratán, muy interesante, de los cuales somos miembros desde octubre del año pasado, para la sustitución de escenarios de plástico. Y estamos hablando de dos productos que en este país tendrían una potencialidad maravillosa y que la vamos a realizar. Todo lo que tiene que ver con los aspectos, como tú señalabas, del multilateralismo de la CELAC, de los posibles acuerdos en el marco mercosuriano con China, el número cada vez más alto de empresarios chinos que me dijeron cuando estuve en China que van a venir a Uruguay. Y esta decisión unilateral que nos sorprendió gratamente de las autoridades chinas de quitar las visas para los pasaportes uruguayos por un año, es la suma de estas y otros tantos aspectos que me lo estoy olvidando que marcan el recorrido. Es un recorrido en crecimiento, sin duda. En mi conferencia de prensa final, que había más de 60 periodistas, le dije una frase que es para mí la frase más natural del mundo. Si le va bien a China, nos va a ir bien a todos nosotros. Entonces, lo único que deseo es que desarrollemos nuestra capacidad, desarrollemos nuestra potencialidad recíproca, naturalmente, tengamos de un gran actor global como es China una capacidad de implementación y crecimiento de las áreas de cooperación, de cultura, de comercio, de negocios. Con Uruguay creo que eso va a determinar un crecimiento para nosotros sin duda y pensamos que es un elemento positivo para China. Uruguay fue el primer país del Mercosur en sumarse a la iniciativa en la franja y la ruta y está en proceso unos proyectos importantes acá en Uruguay en este marco. ¿Y cómo Uruguay tiene pensado que pueda aprovechar mejor esta iniciativa en términos de inversión extranjera directa? ¿Cuáles son los sectores estratégicos de Uruguay más atractivos para China? Bueno, eso lo estamos trabajando en esta nueva fase. Nosotros tenemos dos instancias bien importantes, que es la Comisión Mixta de Comercio Chino-Uruguaya, que se va a realizar este año en Uruguay, y el Comité de Consultas
regular que hacemos con China, que también lo vamos a hacer en Uruguay. Y eso van a ser dos momentos muy importantes donde vamos a discutir algunos aspectos concretos que estamos trabajando y como había anticipado posteriormente, la visita del presidente Orsi a China va a ser un elemento de síntesis a partir de los acuerdos que establezcamos para pasar en otra fase, incluido en la propuesta de la Franja de la Seda. ¿Y cuáles son los próximos pasos que se prevén en el fortalecimiento en el vínculo entre los dos países? Bueno, van a aumentar las visitas a nivel gubernamental. Sin duda, la exclusión de visas va a aumentar la presencia de empresarios uruguayos a China. Y esos dos aspectos que te señalaba, porque la reunión, creo que es la reunión número 22 del Comité Conjunto de Comercio entre los dos países y creo que es la instancia 12, si no me equivoco, del Comité de Consultas Políticas. Van a ser un momento donde vamos a sintetizar dónde estamos y vamos a reproyectar. Algunos de los temas los hemos hablado bilateralmente con las autoridades, pero queremos trabajarlos y adecuarlos mejor. Bueno, ahora hablamos un poco del presidente chino. Me mencionó recientemente que él le saludó calurosamente en esta cumbre China-CELAC. ¿Y qué le pareció ese mismo presidente de China y su idea de gobernanza y su propuesta inicial globales para la paz, la estabilidad y el multilateralismo para el mundo? En primer lugar, hay algunas de las propuestas que ya hemos adherido formalmente, otras que los estamos analizando y los estamos evaluando, pero sin duda van en el camino de las acciones que a nosotros nos interesan y de la visión que nosotros tenemos pensando en nuestra América Latina. Es gratamente sorprendente de que una figura como el presidente Xi Jinping haya prestado tanta atención a una reunión de una región, visto que él es el presidente que articula todas las regiones del mundo a partir de las relaciones intensas que ustedes tienen con tantos países del mundo, pero sin duda impactaba y era una señal muy importante hacia América Latina y el Caribe, que el presidente participara en la apertura, que el presidente hiciera una serie de propuestas muy importantes, lo que demuestra de que China está mirando hacia América Latina y el Caribe y que su principal figura, el presidente Xi Jinping, lo está liderando todo este proceso. Eso es muy importante y por lo tanto, cuando se reúnan los dos líderes de nuestros países, el presidente Xi Jinping y el presidente Orsi, pienso que va a ser un momento de salto de calidad. ¿Cuántas veces has visitado China? ¿Fue la primera visita o antes? ¿Cuántas visitas? Bueno, ¿cuántas visitas? ¿Qué le pareció la construcción de este país? Yo digo que va cambiando muy velozmente, impresiona mucho. Impresiona mucho el dinamismo, la modernización, el respeto ambiental. Impresiona realmente mucho, sobre todo cuando uno fue y se recuerda a otra China. Yo siempre le digo a las autoridades chinas que tengo un ejemplo gráfico, que es que en anteriores visitas, siempre tenía una dificultad que era desde mi piso del hotel, quería sacar una foto a Beijing, por lo menos en la zona, y no podía lograrlo porque el nivel de smog era tal que los edificios cerca de donde estaba el hotel no se podían ver. Sacar fotografías ahora te permite ver cuadras. Y no es un tema menor, es un tema bien impresionante porque te permite ver una Beijing mucho más limpia, no limpia la limpieza de la ciudad de Estado, sino limpia del punto de vista ambiental, y eso impresiona mucho. Está en algunos aspectos bien caótica, también eso también me impresiona, de que para ir a un lado a otro cada vez se necesita más tiempo, pero bueno, ciudades poderosas y potentes también tienen estas características. Al hablar sobre las relaciones bilaterales entre China y Uruguay, el canciller destacó la importancia de las visitas de alto nivel como una vía fundamental para reforzar la confianza mutua. También expresó su entusiasmo por la reciente política china de exención de visados para ciudadanos uruguayos en vigor desde el 1 de junio. Para seguir profundizando en el tema, nuestro corresponsal entrevistó al senador Daniel Caggiani, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado uruguayo, quien subrayó la alta complementariedad entre las dos economías y el potencial de cooperación en diversas áreas.
Bueno, yo creo que de menos a más. El Uruguay creo que va a transitar en este periodo de los 70 años de relaciones parlamentarias, cuando una misión multipartidaria de diferentes parlamentarios de partidos políticos antes del proceso de la dictadura uruguaya fue por primera vez a China en un nuevo proceso chino. Eso terminó o permitió que luego de la recuperación democrática en Uruguay, el gobierno o el primer gobierno colorado, conducido por el doctor Sanguinetti, que además tenía como ministro de Relaciones Exteriores al doctor Enrique Iglesias, también confluyera en el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, reconociera una zona China y además nos permitiera tener por lo menos relaciones institucionales. Creo que eso después se fue fortaleciendo no solamente con las relaciones diplomáticas, sino también con mayores niveles de intercambio político. Y creo que sobre todo desde la década del 2000, sobre todo del segundo gobierno frente amplista, del gobierno de Pepe Mujica, hay un desarrollo y sobre todo un relacionamiento comercial mucho más importante. Hoy China es nuestro principal socio comercial en el comercio de bienes, pero también hay una importante participación. Y bueno, y creo que sin duda somos países complementarios. El Uruguay produce alimentos para alimentar a 30 millones de habitantes. China es un país que necesita el agua dulce, necesita los alimentos también para seguir alimentando adecuadamente a su población, una población que crece de manera significativa en esa parte del mundo y que son también complementarios porque no solamente necesitan alimentos, sino que además producen muchas cosas que los uruguayos lamentablemente hoy no producimos, sobre todo en materia tecnológica, en materia de cooperación en otras áreas. Así que creo que hay una gran posibilidad de futuro y de desarrollo mucho más imbrincado, que creo que también eso es un desafío que tiene el Uruguay de manera institucional, pero también tiene de manera política el Frente Amplio en el gobierno. El Uruguay también en los gobiernos del Frente Amplio ascendió y apostó a ascender a la relación estratégica que hoy tiene con China. También adherimos a la Franja de la Ruta de la Seda, que es un proyecto también muy importante por parte del país asiático, y creo que hay un conjunto de iniciativas que hoy el Uruguay está manejando y que necesitamos también poder tener. El Uruguay es socio del Banco de los BRICS, el Banco de Desarrollo de los BRICS, y creo que eso es un paso muy importante. Creo que seguramente el correr del año que viene, esperemos que en el primer semestre del año que viene, la idea es que el presidente Yamandu Orse pueda visitar China en una visita de Estado y que eso también nos permita, no solamente con la ida de los ministros, no solo el canciller de la República, también el ministro de Ganadería y otros ministros, solidificar una relación y al mismo tiempo Uruguay en el año 2026 va a ser nada más ni nada menos que presidir la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y es donde, entre otras cosas, nos relacionamos con otras regiones, con la Unión Europea, pero también con China. Y bueno, creo que sin duda eso también nos va a permitir poder establecer un relacionamiento institucional de un conjunto muy importante de países de la región con China, sin Estados Unidos. Yo creo que también eso es importante. Las relaciones entre China y Uruguay se caracterizan por su continuidad y estabilidad. Ambos países tienen amplias oportunidades de colaboración en sectores como el económico, el cultural y el tecnológico. Sobre las áreas prioritarias de cooperación, el senador nos ofreció las siguientes reflexiones. De manera bilateral, el Uruguay tiene muchas cosas para seguir avanzando. Primero en el área científico-tecnológica, en el área universitaria, la cooperación educativa, la educación superior, en el área, sin duda, agrícola-ganadera, donde el Uruguay puede también aportar su grado de desarrollo a una sociedad china que lo necesita y además lo está precisando.
Creo que también puede haber experiencias interesantes en materia de construcción de infraestructuras que el Uruguay necesita y que China tiene experiencia bastante importante que ha realizado en otros continentes y en otros países. Creo que la inversión china es necesaria no solamente para el Uruguay, sino para la región. Y creo que ese es, desde el punto de vista material, uno de los principales desafíos. Después creo que tenemos, sin duda, también miradas importantes que podemos construir en un mundo donde el multilateralismo y aquella idea de tener una mirada concertada sobre el desarrollo, sobre la paz, sobre la seguridad internacional, hoy se está viendo visto bastante cuestionada. Creo que China tiene un papel fundamental justamente para aportar ese tipo de mirada con los países occidentales. Y creo que sin duda también en ese sentido China también tiene para aportar en la región la posibilidad de desarrollar un proceso de desarrollo compartido, donde en realidad los beneficios del comercio, de la inversión, de la producción y de los intercambios tecnológicos también se ha distribuido de manera más equitativa entre la sociedad latinoamericana y también la sociedad china, porque creo que eso también es necesario justamente para abatir niveles de desigualdad muy importantes que tiene nuestra región, niveles de violencia, niveles de problemas con la pobreza extrema infantil y niveles de desarrollo. Creo que el derecho al desarrollo es una bandera muy importante que los países del Cono Sur hoy tenemos que levantar con más ahínco, sin duda la bandera de la paz, la bandera de la cooperación. Pero bueno, creo que en ese sentido hay una sociedad estratégica que la sociedad latinoamericana, en el mejor sentido de la palabra, y el Uruguay de manera particular, tratando de cinchar en ese sentido junto con la sociedad china, podemos construir y que seguramente nos podemos poner de acuerdo en ese sentido. China, como segunda economía del mundo, desempeña un papel clave tanto en el crecimiento global como en la gobernanza internacional. Escuchemos lo que dijo el senador sobre el lugar que ocupa China en el actual escenario internacional. Y bueno, yo creo que China hoy va camino a ser la principal economía del mundo. Hoy es el principal importador de productos, de bienes y servicios no solamente de la región, sino del planeta. Creo que ha logrado construir, junto con los BRICS, una mirada sobre la necesidad de tener políticas de desarrollo industrializadas en los países emergentes. Está situado en la zona de mayor crecimiento poblacional del planeta y por tanto también donde se está volcando no solamente la economía, sino la mirada política del mundo y está recentralizando la agenda mundial. Y bueno, creo que es un papel destacado y fundamental, que además lo hace desde otra lógica, no la lógica de imponer militarmente o de imponer a partir de decisiones diplomáticas unilaterales, sino de tratar de establecer un desarrollo compartido entre regiones diferentes que también tienen miradas diferentes. Y bueno, yo creo que en la medida de que se pueda aportar sensatez en tanta insensatez e incertidumbre, es creo que sin duda una de las palabras calificadas en los próximos años. Y bueno, y esperemos que esto se pueda consolidar y sobre todo se pueda también desarrollar. Creo que el mundo está necesitando una mirada que nos aporte cierta estabilidad y cierta también posibilidad de desarrollo con particularidades chinas. Bueno, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.